Después de casi 2 semanas de confrontación entre Israel e Irán, se supone que hay una tregua. Pero ¿qué tan frágil es? ¿Qué tan sólida es? ¿Qué implicación y qué preguntas hay para el mundo en este nuevo conflicto en Oriente Medio? Bienvenidos a La Clave. Teresita, ¿cómo le va? Días sin venir por acá, ¿no? Días, Juan Roberto. Pero el mundo siempre nos da noticia para que usted vuelva a venir aquí a ayudarnos a entender cuál es la clave de esos conflictos. Y el de estas últimas semanas, Teresita, sí que nos ha puesto a pensar que hoy prácticamente cualquier conflicto armado está a la orden del día. Estamos hablando de lo que pasa entre Israel e Irán. Se metió a Estados Unidos, que atacó las bases, digamos, supuestamente de arsenales nucleares iraníes. Irán atacando o intentando atacar bases americanas. Una tregua impuesta por el presidente Trump, aceptada parece que a regañadientes. ¿Está bien el resumen o qué hay detrás y cuál es la clave para entender un tema tan confuso que de este lado del planeta no logramos comprender del todo? Eso es, Juan Roberto, lo que hemos visto, como dices, en las últimas 2 semanas. Este enfrentamiento que no es más que un enfrentamiento más en una guerra que no acaba y está lejos de terminar entre Irán e Israel, Sí. en donde hay otros actores que pueden involucrarse en algunos momentos, pero es una guerra casi que a muerte entre Irán e Israel. Empieza hace años con la Revolución Islámica. ¿Cómo arrancó esa guerra? En la Revolución Islámica, porque hay que decir que antes de ese momento Irán e Israel tenían una relación amigable. ¿Eso era 1979? 1979. Cuando viene esta revolución, Irán declara, usa palabras muy dicientes, ¿Qué es la revolución islámica? unas palabras que explican la revolución. Ellos hablan del gran Satanás y el pequeño Satanás cuando hablan de Estados Unidos e Israel. Una revolución en ¿El Irán. gran Satanás cuál era? Estados Unidos. ¿Y el chiquito? Israel. Israel. Ok. Una revolución que quiso puso un régimen islámico con un grupo de musulmanes que pertenecen a la secta chiita. Esto es muy importante porque eso los separa además de los musulmanes en los países árabes, con quienes eso es no bien tienen importante. una buena relación, sobre todo por los temas religiosos. Claro, Irán no es un país árabe, es un país persa. Persa y chiita. Y ha tenido enfrentamientos con los árabes, que ya llegamos a esos. Primero, declaran en el año 79 la existencia de un gran Satanás, Estados Unidos. Recordemos que se tomaron la embajada americana en Lo Teherán. recordamos, claro. Más de 400 días. Sí, por orden de su líder. El Ayatollah Khomeini en ese momento. Claro. Y el pequeño Satanás era este satélite, decían ellos, de Estados Unidos en el Medio Oriente, Israel. Y dicen, vamos a encargarnos de que Israel deje de existir y no tiene cabida en el Medio Oriente. Aquí solo somos musulmanes. Eso fue en 1979. ¿Qué pasó desde ese año hasta hoy que hizo que volviera a surgir este conflicto armado entre Irán e Israel? Digamos que el conflicto siempre ha estado latente desde ese momento y ha tenido sus altos y bajos. Habían tenido ya, digamos, una primera escaramuza, un pequeño roce en el año 91, cuando aprovechando la guerra, la invasión de Irak a Kuwait, dispararon desde Irak, además, misiles en contra de Israel. Así se han mantenido a lo largo de estos casi 40 años o más, peleando algunas pequeñas batallas. Hace un año hubo envío de misiles de Israel a Irán y de Irán a Israel. Esta vez es el enfrentamiento de los más fuertes que han tenido en estos 40 años o más. ¿Por qué Israel decide atacar a Irán, Teresita? En un momento en el que está metido en un conflicto conflicto no, en una matanza que ha cuestionado el mundo, pero igual el mundo no hace nada, que es la de Gaza. La guerra en Gaza empieza por lo que pasó el 7 de octubre con la entrada a Hamás. Claro. Pero para Israel esta guerra, más allá de Hamás, más allá de los secuestrados, es la guerra de las fronteras seguras. Israel siente que tiene que asegurar su supervivencia, su derecho a existir en lo que ellos perciben como un mundo hostil de árabes y de persas a su alrededor, que no lo quieren. Si le entiendo entonces, Teresita, el ataque de Irán a Israel hace casi 2 semanas es producto de lo que le pasó con Hamás en la Franja de Gaza. Sí, después del ataque de Hamás ellos dijeron, Hamás, Hezbollah, el que sea, no nos importa. Ya entrados en gastos nos vamos a ir con toda a defender nuestro derecho a existir. Claro, porque también atacaron a reductos de Hezbollah en Líbano. Claro, y es que Hamás y Hezbollah son patrocinados por Irán. Entonces tenemos que hay como un gran pulpo que se mueve en ese mundo que es Irán. Esa es la clave para entender eso. Y la clave sería Irán. E Irán estaba detrás de
5 grandes grupos que jugaban a una guerra de desgaste, se dice, contra Israel. Empecemos por Siria, que era Sí. el más importante para Irán, pero Siria vio un cambio de régimen hace unos meses y el nuevo régimen no le juega a Irán. Hezbollah en Líbano era supremamente importante, Israel lo ha venido debilitando. Hamas lo tiene muy debilitado. Le quedan milicias en Irak y los hutíes en Yemen. Y ahí están los 5 grandes tentáculos de este pulpo, pero la cabeza era Teherán, era Irán. Israel simplemente dijo, ya entrados en gastos, ya habiendo debilitado los Casquémosle a la tentáculos, démosle a la cabeza y tratemos de asegurar nuestra existencia. Pero Teresita, y quiero su opinión y quiero que me corrija si estoy equivocado, pero parece, y usted me dirá si es cierto o no, que Israel no midió las consecuencias de ese ataque y al parecer Estados Unidos tampoco, porque lo que queda en evidencia es que Irán no es tan débil como los tentáculos de ese pulpo. No, O Irán sea, la es- cabeza hace honor a su nombre, es más fuerte que los tentáculos. Claro, y tiene con qué seguir respondiendo. Puede que tenga menos misiles hoy de los que tenía hace 15 días Sí. o hace un mes, pero tiene con qué seguir respondiendo. Tiene todavía la capacidad del desarrollo nuclear. Yo no creo que esto haya sido, como dicen, totalmente destruido. No. Porque es que, entre otras Lo cosas... dijeron los organismos de Claro. seguridad israelíes y americanos, que el bombardeo americano no surtió el efecto que esperaban o que dijo el presidente Trump. Claro, Juan Roberto, es que si a mí me dicen, y llevan años diciéndole a Irán, vamos a hacer una visita con la Organización Internacional de Energía Atómica, vamos a mirar esto, vamos a atacar el programa nuclear. Yo, de Irán, yo ya hubiera escondido la mitad y les muestro, sí, pero es que esto es lo único que tengo. O los voy guiando falsamente a donde puedo darme el lujo de perder algo y guardo y reservo un pedazo de todo lo que está siendo importante para mi desarrollo nuclear. Entonces, yo creo que Irán tampoco es que sea tan débil como lo creemos o como lo vemos. Eso militarmente hablando, Teresita, económicamente hablando, ¿cuál es la fortaleza de Irán? El petróleo y el estrecho de Hormuz. Tiene mucho petróleo, Tiene muchísimo petróleo que le compran hoy en día China y la India. es decir, tiene garantizado, a pesar del bloqueo americano, el bloqueo de la Unión Europea desde el 79, cuando suben los Sí. fundamentalistas en esa revolución islámica, es un país que tiene ingresos por cuenta del petróleo. Muchísimos. India y la China le compran todo el petróleo que quieran y además controla el paso por el estrecho de Hormuz. Hay un pedazo ahí, y usted me corregirá, que es el más corto, el más angosto es de 54 kilómetros. Exacto. Pero ese paso tan chiquito es clave para entender el comercio mundial del petróleo, porque por ahí pasa el 20% del petróleo que se comercia en el mundo. Que viene de Emiratos, que viene de Arabia Saudita, que Imagínese. viene de Y el gas. Bahrein, el gas. Todos tienen que pasar por ahí para llegar a mar abierto y poder llegar a donde quieran llegar. ¿Y cómo puede bloquearlo Irán? Bombardeando. No es que vaya a poner un palo y diga, páguenme peaje, retén, no. sí. Un retén, no. Pero puede bombardear 54 kilómetros, hay muchas Corto. islitas pequeñas, y generar un bloqueo natural que impida que los barcos pasen. Esa consideración económica, ¿cómo la contempla el mundo? Y se lo pregunto, Teresita, por la fragilidad. Mire todos los impactos que generó la guerra en Ucrania, en el mundo. Sí. Suministro de granos, de insumos químicos nos afectó, incluso aquí en Colombia. Pero este paso, ¿cómo nos podría afectar? Claro, suministro de petróleo, pero ¿qué tanto tiene la sartén por el mango Irán y qué tanto el presidente Trump? Al bloquear el paso de estos barcos, puede llegar el petróleo a subirse en un 30-35%. Estamos hablando del costo de la gasolina todos los días, el costo del combustible para aviones, tiquetes aéreos. En otros países que están más al sur, cocinan con petróleo, derivados del petróleo. Estamos en invierno en muchos países que ven su calefacción afectada. Tendría un impacto en la vida común de la gente. Y ahí viene otro impacto, y es muy lejos de ahí, pero también muy cerca, políticamente hablando, que es Estados Unidos. Parece que no le salió bien al presidente Trump esto, al menos hasta ahora. Incluso internamente le están dando muy duro por haber decidido atacar Irán sin haber pedido una autorización del Congreso y sin haber logrado el objetivo, que era acabar con las famosas armas o arsenales nucleares iraníes. Desde el año 73, en el siglo pasado, guerra de Vietnam,
El presidente tiene que pedirle permiso al Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso se cansó de que enviaran soldados a morir a Vietnam. Es una protección a los ciudadanos americanos. Pero es que este presidente es muy distinto. Ese fue el pedacito que se saltó cuando atacó a Irán. Ahora, Irán es un enemigo, como digo yo, formidable. Puede esconder cosas, puede pasar agachado, puede decir voy a responder como si estuviera debilitado llamando a Qatar. Qatar es un amigo de Irán. Es decir, no ¿Por qué? fue casualidad. Se supone que Qatar no es un país musulmán muy occidental. Sí, pero no fue casualidad que él escogiera la base en Qatar. Por un lado, se mostraba grande porque es la base más grande de Estados Unidos. La que tiene Estados Unidos Sí, en el Medio entonces, Oriente. le dio al corazón de las bases militares. Bueno, no alcanzó a golpearla, pero osar haberla atacado ya es una señal. Porque le avisó a los cataríes, él nunca le avisó a Estados Unidos. Resulta que hace 10 años Juan Roberto hubo una guerra, en estos países viven enfrentándose los unos y los otros. Hubo una guerra en Yemen, donde están los hutíes. Sí. Los hutíes patrocinados por Irán se enfrentaron al gobierno de Yemen en Sana, su capital. El gobierno recibió el apoyo de Arabia Saudita, que a su vez llamó a todos los países árabes de la región y dijo, vamos a defender a Yemen. Y Qatar levantó la mano y dijo, no, No, señor. yo no le juego a eso, yo soy neutral, yo quiero mantenerme aislado. Arabia Saudita lo entendió como, si no están conmigo, están en mi contra. Y es más, durante muchos años, Juan Roberto, Qatar estuvo aislado de los países árabes, al punto que sus aviones, por ejemplo, para ir de Doha a París, tenían que darle toda la vuelta a la península gastando 1 hora más de vuelo porque no podían cruzar por el espacio aéreo árabe. Teresita, uno creería que por ser árabes, por compartir religión, eran países unidos los del Medio Oriente y parece que no. No, en ese sentido Irán lo interpretó como que puede ser un país con el que pueda hablar y por eso le mandó el mensaje y les dijo, ustedes saben que con ustedes no tengo problema, pero me toca atacar esta base. Teresita, la pregunta que se hace hoy la gente, porque pues no entendemos la magnitud de este conflicto. ¿Este conflicto puede escalar en una guerra global? Sí, yo creo que lo que vimos esta semana con el cese al fuego es una batalla que terminó, pero la guerra no ha terminado, Juan Roberto, la guerra sigue ahí. Mientras Irán se empeñe en destruir al pequeño Satanás que es Israel, mientras Israel se empeñe en mantener sus fronteras seguras, que es mantener a Irán debilitado y aislado, y haya intereses petroleros del resto del mundo, de Estados Unidos que quiere mantener su presencia en la región, este conflicto va a seguir escalando y lo que vimos, como digo, fue una pequeña batalla, pero la guerra no ha terminado. Teresita, la clave entonces para entender es que tenemos que seguir preocupados. Desafortunadamente, tal vez sí. Gracias por estar en la clave, Teresita. Muchas gracias, Juan Roberto.